capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Señor añada bendición a su palabra. La vida de la iglesia no es estática. Y el libro de Hechos es una demostración de ello. Experimenta un constante devenir de circunstancias que la hacen fuerte. Puede pasar la iglesia de vivir una calma a ser sacudida fuertemente por las persecuciones. Puede estar en paz, en comunión con ella misma y de repente brotar en medio de ella enemigos que atentan contra su unidad y su santidad. Ya sea en calma o en la adversidad, en paz o en guerra, una cosa es cierta y es que la iglesia no se debe detener. Sus pasos no se deben suspender, su camino tiene como fin la llegada de su Redentor. Jamás la iglesia debe detenerse en el proceso de predicar y esto debe ocurrir solamente cuando nuestro Señor venga. Teniendo en contexto todos aquellos pasajes que venimos analizando y estudiando, deseo, mi hermano, que veamos el día de hoy este sermón al cual he puesto como título Adelante. Y es así puesto que creo que es un llamado que necesita ser escuchado por la iglesia el día de hoy. La iglesia primitiva lo vivió y nosotros el día de hoy también somos compelidos a aligerar nuestros pasos, a despegar nuestro calzado del suelo en donde quiera que se encuentre, para poder seguir caminando, retomar el viaje trazado para nosotros como iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Así que adelante. Deseo hacer este llamado por 3 razones, soportándolo en el texto del cual leímos hace un momento. Así que la primera razón, mi hermano, es esta: adelante, pues los sufrimientos nos recuerdan que nuestra tarea no ha terminado. Los sufrimientos nos recuerdan que nuestra tarea no ha terminado. El Señor dijo en Mateo 28, versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, nuestro Señor dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Cristo había establecido una misión clara. Había entregado esta misión a sus discípulos. Cada creyente debía ser discipulado para luego ese creyente pasar a discipular a otro. El evangelio debía extenderse, debía anunciarle con la meta clara de llegar hasta lo último de la tierra. Ahora, si llevamos esta instrucción, esta comisión a lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén, la iglesia ya había sido comisionada. El poder había venido sobre ellos producto de ese avivamiento particular del Espíritu Santo. Como resultado se dio la predicación del evangelio, el adoctrinamiento progresivo que sostuvo la iglesia a los fieles que se iban sumando a esta iglesia local. Esta iglesia local fue nutrida con la palabra, nutrida con la doctrina,
Vemos que se organizó, pues se hizo frente a las necesidades, se eligieron oficiales, pero la iglesia universal no llegaba a su fin. El hecho de que la iglesia local de Jerusalén estuviese estructurada y organizada no podía perder de vista para ellos que la misión no era organizar una iglesia local, sino predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Las iglesias locales serían entonces una clara consecuencia del cumplimiento de esa misión. Las barreras de la iglesia del Señor van mucho más allá de los muros de nuestra iglesia, mi hermano. Es un error pensar en la novia del Señor solo desde la perspectiva de nuestra iglesia local. Solo desde aquellos que estamos sentados en este lugar en esta mañana. Solo somos una pequeña expresión de lo que es el pueblo del Señor. Solo somos una pequeña expresión de lo que es la iglesia, la novia del Cordero. Es por eso que debemos seguir adelante. Es por eso que se debe seguir predicando el evangelio. Nos debemos a nuestra iglesia local, eso es cierto, pero no podemos detenernos, puesto que tenemos que llamar a otros a que se acerquen al Señor. Debemos emprender todo esfuerzo por llevar lo que el Señor nos ha dado, nos ha encomendado a todos, partiendo desde nuestra localidad hasta donde el Señor nos permita llegar. Pero la meta siempre debe ser lo último de la tierra. La iglesia de Jerusalén, organizada, pero solo se centraba hasta este momento en su localidad. Por eso la iglesia primitiva de Jerusalén sufrió persecuciones, recordándole que su tarea no había terminado. Que la misión que fue encomendada a ellos no podía detenerse en la comodidad de la iglesia local. Debemos tener mucho cuidado con la comodidad de la iglesia local. Por eso leemos en el versículo 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Con regularidad las aflicciones o las persecuciones producen en muchos el que se detengan en su servicio a Dios. Muchos cristianos, al momento que sufren aflicciones o dificultades, suelen entonces detener sus pasos, bajar sus brazos, dejar de servir al Señor. Pero para el creyente, las persecuciones, las dificultades, lejos de ser una razón para detenerse, deben conformarse en un fuerte estímulo para seguir trabajando, pues la tarea todavía no se ha terminado. No hemos cumplido entonces nuestra misión y las persecuciones nos recuerdan que no hemos terminado todavía. No hemos llegado a la meta trazada por nuestro Señor. En medio de los ataques del mundo, lejos de quedarnos quietos, debemos obrar más. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera. En Hechos capítulo 20, del versículo 22 al 24, él dijo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Antes de iniciar este ministerio, el apóstol Pablo recibió una revelación del Espíritu Santo. Y esta revelación no era que iba a ser multimillonario por su ministerio público, sino que donde quiera que él iba, le iban a esperar prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos
ministros o que son llamados ministros el día de hoy se detendrían si el Espíritu Santo les dice tal cosa al oído. Pero el apóstol Pablo dice claramente que tiene su carrera por delante y que no se detendrá de ninguna manera hasta acabar aquello para lo cual el Señor lo escogió. El avance del Evangelio, mi hermano, debe ser la meta que todos nosotros debemos tener. Y lejos de detenernos, cuando vengan los sufrimientos y las dificultades, debemos seguir mucho más rápido caminando en pos de esa meta que tenemos por delante. Aligerar nuestros pasos, puesto que todavía no hemos llegado al cumplimiento de nuestra misión. El avance del Evangelio no se debe detener ni por 1000 mártires que sean sumados a la lista cada día. Una de las verdades que más me gusta del texto de Hechos capítulo 8, versículo 4, del texto que leímos hace un momento, es que nos dice, no hablándonos de los apóstoles como los protagonistas que se habían trazado hasta este momento. Si seguimos la secuencia, entendemos que Pedro y Juan predicaban. Luego hablamos de diáconos como Esteban predicando. Pero el versículo 4 de Hechos 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Entonces no se refería a un oficial, se refería a la iglesia. No era un diácono, no eran los apóstoles. Hace mención de todos los creyentes. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y si tomamos esta realidad frente al contexto del cual nosotros provenimos, del cual ya hemos trazado la muerte de Esteban, de nada nos sirve llorar por los hermanos valientes del pasado, si al mirar su coraje, si al recordar lo aguerridos que eran en la fe, luego después de mirar eso nos quedamos callados. De nada nos sirve exaltar las virtudes de grandes hombres de la fe si nosotros no vamos a seguir sus pasos, si no vamos a seguir también hablando igual que ellos lo hicieron y entregaron su vida en pos de esa misión. Conmemorar, la forma más adecuada de conmemorar a los grandes siempre ha sido siguiendo sus pisadas o siguiendo su legado. Es por eso que debemos seguir adelante, mis hermanos. Hay que seguir predicando el Evangelio. Si existe la hostilidad, pues bienvenida sea. Debemos seguir predicando el Evangelio. Pero no ha llegado el fin de nuestra misión. Todavía la tierra debe ser surcada. La semilla debe ser sembrada. Debe ser regada y abonada. Y como cantábamos hace un momento, vamos a dejar el resultado al Señor. Lucas capítulo 9, versículo 62, el Señor Jesucristo advertía lo siguiente: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La iglesia debía entender que con padecimientos, con tribulaciones, con dolores, pero que debían seguir adelante en su marcha, que no debían mirar atrás, que no debían detenerse en ningún momento, sino que la meta debía seguir, que toda la misión debía seguir. Este primer versículo nos enseña tanto sobre la persecución y la tribulación y la razón de ella en la vida de la iglesia, que nosotros podemos de este pasaje sacar algunas precisiones que son necesarias, mi hermano. Y lo primero que quiero anunciar es que los verdugos de la iglesia, como es el caso de Saulo, pensaban en hacer daño, pero Dios obraba siempre en favor de su pueblo. Recordando aquellas palabras de José que se las dice a sus hermanos cuando se revela a ellos en Génesis 50:20,
José les decía: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aunque Saulo, con un odio extremo, atacaba a la iglesia, asolaba a la iglesia, él pensaba que estaba de verdad acabando con aquello que consideraba que debía ser aniquilado, que eran los cristianos. En realidad ese mal estaba obrando para bien. El Señor había dicho a la iglesia que debían predicar hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba concentrada en Jerusalén. La acción pecaminosa de Saulo sirvió para que la iglesia cumpliera el propósito y la misión que Dios había establecido. Por eso, como creyente, jamás debemos nosotros desconocer el carácter formador que tienen las tribulaciones en nuestra vida. Jamás debemos, mis hermanos, desechar el carácter que tienen las angustias, los dolores y las persecuciones en la vida del creyente, porque harán que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Lo siguiente que podemos precisar de este texto es que la obra del Señor no está sujeta a hombre alguno. Y esto lo digo por el contexto. Cuando el mundo da muerte a Esteban, Dios levanta a un Felipe. Versículo 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Jamás la extensión del reino de los cielos se quedará sin recursos, mi hermano. Siempre habrá quien hable del Señor. Dios levantará siempre a hombres valientes que lo darán todo por el Señor, que entregarán su vida misma por Él, que darán todo de sí por la extensión del Evangelio y del reino. Y aunque aquellos sean dados a muerte, la verdad es que el Señor seguirá levantando a otro que hable más fuerte, más claro que los anteriores. Y eso lo vemos claramente en este texto. El sermón pasado lo dejamos en el cuadro doloroso de la muerte de Esteban, de aquel hombre valiente, pero inmediatamente después encontramos que Lucas registra cómo Dios levanta a Felipe para hacer lo mismo, para predicar el Evangelio. Nosotros debemos recordar, mi hermano, que la extensión del reino de los cielos no depende de hombre alguno. Por más fuerte que sea, por más diligente que haya sido, por más inteligente, por más sabio, por más grande que tenga sus dones, si Dios permite que un hombre, que un siervo de Él sea quitado y borrado el día de hoy, es porque levantará a otro. Adelante significa que no hay hombres indispensables en el reino de los cielos. Que el único indispensable fue aquel que murió colgado en la cruz del madero. Ese que nos dio la salvación. De allí en adelante todos los demás solo somos siervos. Y como Él mismo nos invitó a decir, siervos inútiles. No depende de nosotros. No depende de nuestra tarea. No depende de nuestra habilidad. Solo somos siervos. No se detendrá la obra del Señor con nuestra ausencia. Esteban era bueno, era muy buen predicador, pero no se detendría la extensión del reino de los cielos con su partida. Esta verdad, esta gran verdad, fue escuchada por el profeta Elías. Recordemos cuando estaba escondido en una cueva, temeroso, angustiado, pensando que él era el único profeta de Dios, pensando que solo él quedaba. Mas el Señor le habló directamente a Elías y le dijo claramente que él se había guardado 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Primera de Reyes 19:18.
Así que de ninguna manera el reino de los cielos estará sujeto a la obra que hombre alguno haga. Dios siempre cuidará de su pueblo, y si permite que alguno de nosotros seamos borrados de la faz de la tierra, seguirá el reino de los cielos su camino hacia la gloria. Levantará otro para que sigan con la tarea. La iglesia debe seguir adelante. Sus pasos no se deben detener. Y si vienen los pesares, somos llamados a acelerar el camino para retomar nuestras fuerzas y seguir. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12: pelea la batalla de la fe, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, debes hacer lo que tienes que hacer, y te vas a detener solo cuando el Señor Jesucristo aparezca. Adelante. Debemos seguir adelante, iglesia, porque las aflicciones solo nos recuerdan que nuestra meta no ha sido obtenida, nuestra labor no ha terminado. Número 2. Adelante, pues el importante es Cristo y su evangelio. El importante es Cristo y su evangelio. Versículo 4 y versículo 5: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. El énfasis que hace Lucas en estos textos es la centralidad de Cristo y la centralidad del evangelio en el anuncio proclamado por la iglesia y por Felipe. No había otro mensaje, mis hermanos. No se trataba de un discurso lastimero por parte de la iglesia que era perseguida y que tuvo que salir de los contornos de Jerusalén. Ellos no iban a las ciudades vecinas diciendo entonces que ellos eran unos pobres, que ellos estaban de verdad desalojados de su tierra y que necesitaban la ayuda de los demás. Ellos no se mostraron como una iglesia sufriente, sino que predicaron el mensaje del evangelio. No se trata tampoco de un mensaje victorioso, como si ellos fueran los grandes guerreros que superan todas las adversidades. Nuevamente, el mensaje no era otro: Jesucristo y el evangelio. Y el mensaje no puede ser otro, mi hermano. No podemos hablar de otra cosa sino de Cristo y del evangelio. Si nuestro anuncio no dirige la mirada de aquellos que nos escuchan hacia la cruz, nuestra invitación está siendo errada. Nuestro mensaje no es el que se nos ha dado Cristo. Si no estamos llamando a los hombres a venir a abrazar el evangelio, a abrazar a Cristo, entonces estamos predicando un evangelio adulterado y no es puro. Si nuestro mensaje no tiene como contenido al Cristo de la gloria, lo que le estamos añadiendo a nuestro mensaje, lo único que está haciendo es estorbar el mensaje del evangelio. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cualquiera de nosotros podría preguntarle al apóstol Pablo: Pablo, ¿no tendrías más nada que decir? Y estoy seguro que Pablo tenía mucho que decir, más que cualquiera de nosotros. Pero su labor, la labor para la cual él fue encomendada, no fue para hablar de sí mismo ni de sus habilidades, o de su conocimiento, o de sus impresiones, sino de Jesucristo y a este crucificado. El gran pecado de muchas congregaciones el día de hoy
es restarle importancia a esto, al mensaje del Evangelio y a Cristo mismo, y en su lugar colocar otro mensaje, darle importancia al bienestar social, al bienestar económico, a la salud del cuerpo. Mi hermano, ese no es el Evangelio de Jesucristo. Muchos, al revisar entonces lo que dice la Escritura, han dicho que ese mensaje del Evangelio es algo anticuado, que el Evangelio necesita ser renovado, necesita ser actualizado, diversificado. Y es cierto, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es anticuado, es el mensaje de la cruz, pero es el único mensaje que salva, es el único mensaje que transforma el alma, por más anticuado que parezca. Aunque el mundo no lo entienda, solo puede ser transformado por el poder del Evangelio. Por lo tanto, no podemos predicar otra cosa que no sea el Evangelio. Por eso no puede haber nada más importante en la iglesia el día de hoy que seguir adelante anunciando a Cristo y su Evangelio, porque ellos son los centrales en nuestra vida. No los pasatiempos eclesiásticos como tipo de reuniones estilo club. No son las agremiaciones de géneros o de intereses. Lo importante es el mensaje del Evangelio. Eso es lo central en nuestra vida como iglesia. Nos conviene recordar que el mensaje que tenemos que comunicar al mundo no es que tan buenos somos como iglesia. No es que tan bien se va a sentir a las personas en medio de nosotros. No es invitar a los hombres a decir, disfruta de una buena mañana con la Iglesia Bautista Reformada, Sublime Gracia. La invitación nuestra debe ser acercarse a Cristo, al Evangelio para salvación. Ese Evangelio no tiene otro contenido, mi hermano, sino Cristo. No nosotros, no los apóstoles, no hombre alguno, sino Cristo, el Cristo de la gloria. Fuera de eso, mi hermano, lo único que merece un mensaje distinto es ser señalado, como lo dice la Escritura, como un mensaje maldito. Mas si a nosotros o a un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, maldito de Dios. El Señor nos libre de comunicar algo distinto, porque solo reposaría sobre nosotros una maldición. De manera que la iglesia debe seguir adelante, pues no se trata de nosotros, sino del reino del Señor. No somos nosotros los protagonistas, sino Él. No podemos entretenernos entonces con las discusiones de los discípulos cuando estaban todavía con el Señor sobre cuál de nosotros va a ser el más importante, cuál de nosotros será el que tiene mayor grado, cuál de nosotros será aquel que en el reino de los cielos ocupará un lugar importante, puesto que como el Señor los invitó a ellos, todavía esa invitación está para nosotros. Aquel que quiera ser el mayor debe servir a los demás, debe estar dispuesto a servir. Entonces, mi hermano, adelante, dejemos entonces de mirarnos tanto a nosotros mismos y prediquemos el Evangelio de Cristo. Que nuestras heridas, producto de las tribulaciones, incluso sean sanadas por el tiempo y no porque nos detenemos a tratarlas, porque no hay tiempo para detenerse. No es el momento de quedarnos quietos. La iglesia podía pensar en quedarse y llorar a sus mártires, mas sin embargo el texto nos dice que seguían adelante predicando el Evangelio. Como nos invita el autor de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Adelante, mi hermano. Y por último, en cuanto a lo que el texto enseña, adelante, pues nuestro gozo solo llegará al cumplir nuestra misión. Adelante, pues nuestro gozo solo llegará al cumplir nuestra misión. Hechos capítulo 8, versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué contraste tan grande presenta Lucas. Por un lado nos señalaba dos cuadros profundamente dolorosos y ahora nos muestra a una ciudad gozosa. Este gozo del que habla el texto, podemos precisar que se trata de la evidencia de la conversión en las personas. Aquellos que estaban escuchando la predicación de Felipe, la predicación de la iglesia, que si bien era perseguida, pero que seguía predicando. Y esta manifestación gloriosa del poder de Dios por medio de este hombre llamado Felipe y de la iglesia en su predicación trae a los hombres gozo. Y mi hermano, nada en este mundo trae gozo como lo trae el evangelio. Aquel que es receptor de la gracia y que es transformado por la gracia, éste recibirá un gozo que es totalmente diferente a cualquier gozo o felicidad que pueda ofrecer algo de este mundo. Desde el mismo anuncio del evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo se encarnó y estaba en un puerco pesebre, los ángeles anunciaban entonces a los pastores esta gran noticia. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy buenas de gran gozo. Gozo que será para todo el pueblo, decían los ángeles en Lucas capítulo 2, versículo 10. ¿Cuál es el gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es la más grande noticia de gozo. Recordemos que esto fue expuesto también por el Señor Jesucristo en sus primeras palabras al momento de iniciar su ministerio público. La primera vez que tomó un rollo en una sinagoga para enseñar, el Señor citaba el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo del 1 en adelante. ¿Qué dijo el Señor? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este gozo está ligado al evangelio, mi hermano. Ese evangelio que debemos predicar y seguir predicando, y que nuestra vida misma se vaya en ello, porque no experimentaremos gozo de otra forma. Cuando veamos transformadas las almas de aquellos que en un tiempo eran enemigos como nosotros del reino de Dios, enemigos de la voluntad de Dios, cuando comprendamos cómo opera ese poder sobrenatural del evangelio al traer a los hombres que antes eran rebeldes a Dios, ahora de rodillas ante la cruz, pidiendo a Dios misericordia. Cuando veamos, mi hermano, la ceguera de los hombres ser quitada para que ellos puedan reconocer su propia condición delante de Dios,
En ese momento experimentaremos un gran gozo. Debemos nosotros reconocer que ese gozo llegará producto de la predicación del Evangelio, y con ese gozo debemos seguir adelante. Ese gozo fue prometido por nuestro Señor Jesucristo. Y aún el apóstol Pablo también hablaba acerca de ello. En Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24, Pablo decía, hace un rato citábamos este texto: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Pablo no veía su futuro, aunque claramente hablaba de prisiones y tribulaciones que él las iba a soportar, aunque sabemos que estaba preso esperando claramente la sentencia de muerte. Él veía al final de su carrera con gozo. La invitación, mi hermano, que hago por el texto, amada iglesia, es que debemos seguir adelante. Adelante, puesto que la tarea que tenemos no ha terminado. Lo importante es predicar el Evangelio de Cristo, el Evangelio que transforma el alma. Y solo así experimentaremos el gozo del deber cumplido. Oremos, mi hermano.